La palabra misericordiosa del Señor estará en Génesis capítulo 29, versículos del 31 al 35. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concebió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también éste. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Cuando uno enseña o predica, debe ir mostrando cada vez más a Cristo, porque las Escrituras dan testimonio de Él. Dice Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dan a conocer a Él, no necesariamente en misterios y revelaciones, sino en las cosas sencillas como su carácter, para ver qué cosas le agradan a Él y qué cosas no, hasta conocerlo más en profundidad, hasta llegar a ser maduro espiritualmente. Y eso es tener la mente de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículos del 15 al 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, aquí Pablo no le está hablando a todos, sino a los maduros, porque dice unos versículos antes en 1 Corintios capítulo 2 versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dicho esto, vamos a ir adentrándonos en la enseñanza de hoy y estar atentos a ir visualizando el carácter de cada uno de los actores de esta historia. Carácter que hoy en día ha ido empeorando tanto de hombres como de mujeres, y de esto no está excluido la iglesia. Este mensaje nos va a enseñar a ver de cómo debe ser el carácter del creyente, inclusive en las adversidades. Y para sumergirnos en ello vamos a hacer un pequeño resumen desde Abraham para poner esto en contexto. El hombre que Dios escogió para formar un pueblo y a través de ese pueblo traer al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Abraham tuvo un hijo con Agar y otro con Sara, y el primero fue Ismael. Fue ilegítimo porque se apresuraron. Dios le prometió un hijo legal, pero la impaciencia y la desesperación los llevó a adelantar los planes de Dios, y vino un hijo ilegal llamado Ismael. Pasado un tiempo, Sara experimenta un milagro y concibe un hijo de su esposo, y viene Isaac. Isaac crece y adulto forma una familia con Rebeca, y de ese matrimonio viene Esaú y Jacob, quienes ya crecidos, Jacob se gana el odio de su hermano Esaú porque le quitó inteligentemente la primogenitura, que consistía en una doble porción de los bienes. Debido a eso, Esaú pensaba eliminar a Jacob. Dice Génesis capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Así que, sabiendo esto, Rebeca dice a Isaac que sería bueno que Jacob fuera para donde su hermano Labán en Harán, y de paso que consiga ya mujer. Dice Génesis capítulo 28 versículos del 1 al 3. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Vemos que Isaac le hace partícipe activamente a Dios. De hecho, el Señor se le aparece a Jacob en el camino del viaje hacia su tío, y en donde Jacob hizo un voto. Veamos Génesis capítulo 28, versículos del 20 al 21. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Por eso, en la ecuación de una relación de pareja siempre debe estar Dios. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahora, veamos cuando Jacob llega a Harán, donde conoce a una de las hijas de Labán, Raquel.
Dice Génesis capítulo 29 versículos del 1 al 11. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban ahí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y le dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí que aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños, y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún estaba hablando con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó y removió las piedras de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Vemos cómo Jacob, desde que la vio, le gustó Raquel, tanto que dice que la besó y alzó su voz y lloró. Y esto se puede explicar de la siguiente forma. Primero, porque su padre le dijo que tomara mujer de las hijas de Labán, y él ya decidió en su corazón que sería Raquel, seguramente por lo hermosa que era, algo que puede ser engañoso. Así que está obedeciendo a su padre, y más encima con una mujer que a él le gustaba, es decir, se dejó guiar por lo que se ve, no por lo que no se veía. Tanto estaba emocionado que hasta la besó. Segundo, alzó su voz, probablemente agradeció con efervescencia a Dios, porque lo había guardado de todo mal y había llegado bien a su destino. Y lloró porque las 3 cosas importantes de la vida de un creyente se estaban realizando en él: el conocer a Dios, la honra a su Padre y el amor que todo hombre busca. Vemos cómo el Espíritu Santo descubrió esta parte, porque esto lo escribe Moisés, y Moisés no había nacido todavía. Veamos lo que sigue en Génesis capítulo 29 versículo 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Vemos a Raquel entusiasmada porque también debió haberle gustado Jacob como para dejarse besar, lo que nos va diciendo mucho de su carácter. Veamos Génesis capítulo 29 versículos del 13 al 14. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Ahora, desde aquí vamos a conocer a otro personaje, Labán, hermano de Rebeca, por lo tanto tío de Jacob. Vamos a ver a este Labán con abundancia de malicia y astuto y sagaz, algo que tampoco debiera estar en la personalidad de un creyente genuino. Fíjese en el versículo que recién leímos que aparentemente Labán le dio hospedaje un mes sin cobrarle. Pero el siguiente versículo nos da a saber que Jacob le estuvo trabajando. Veamos Génesis capítulo 29 versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Vemos entonces que le estaba sirviendo, y le dice algo como: no me vas a trabajar gratis, ya tienes el trabajo, y le pregunta: ¿cuánto quieres por ello? Versículo 16. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Aquí delicado significa tierno y débil, según Strong H 790, lo que quiere decir que Lea era modesta, mirando hacia abajo, pasiva, y que Raquel, aparte de linda, era más decidida, como después lo veremos. Pero veamos la respuesta de Jacob sobre su salario. Versículos 18 y 19. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Ese fue el trato, ese fue el negocio, no muy detallado, tal vez ya le estaba corriendo la mente para hacer lo que después hizo. Versículos 20 al 23. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella.
Vemos aquí que entre el versículo 20 y el 21 habían pasado los 7 años. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué 7 años? Jacob ofreció servir a su tío Labán durante 7 años como pago por la dote, el precio de la novia, para poder casarse con Raquel, porque en esos tiempos el esposo debía de pagar una dote, algo que es muy sensato porque en definitiva el esposo se va a llevar algo que el padre le ha costado mucho criar según sea el caso, porque en este caso las mismas hijas más tarde dirían que su padre las vendió. Veamos Génesis capítulo 29 versículos del 14 al 15. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tienes ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Pero volvamos a la parte donde Labán va a entregar a su hija. Dice que hizo un banquete y dice que toma a Lea y se la trae a Jacob y se llega a ella. Ahora, dos cosas aquí. O Jacob tomó unas copas de más en el banquete, o Lea hizo lo posible para que no la descubrieran, algo como no hablar nada en esa noche por hacer caso a su padre, como para que Jacob recién se diera cuenta al otro día que no era Raquel la que él esperaba, porque independientemente de que ellos se alumbraban con antorchas, más predominaba la oscuridad que la poca iluminación que había, en donde es muy difícil no darse cuenta. Génesis capítulo 29 versículos del 24 al 25. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Ahora, la noche del banquete dice que era para los hombres, y dice que Labán entregó a su sierva Silpa a Lea para que sea su criada, probablemente para que lo preparara para la noche del encuentro con Jacob. Lo cierto que Jacob se dio cuenta recién en la mañana de que era Lea y no Raquel, la hija por la que él había trabajado, y se fue indignado a alegarle a Labán, porque fue engañado. Y Dios tenía que tratar esta parte en Jacob porque él también fue engañador, nada menos que con su padre, haciéndose pasar por Esaú, porque para todos es el principio que dice la Escritura en Gálatas capítulo 6 versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En esos tiempos eran los padres los que casaban, tenían autoridad divina para casar, y para sorpresa de Lea, su papá la llama, por supuesto que Raquel no estaba. Raquel ignoraba que por otro lado su papá había llamado a Lea, su hermana mayor. Labán le dice, prepárate, tú vas a ser la esposa, a ti te voy a dar por esposa a Jacob. Lea no atinó a decir nada, por eso concluimos de que era muy sumisa. Todavía no había salido el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero ya en su interior había ese principio. Podemos ver en las escrituras que Labán era un hombre dominante de carácter fuerte. Seguro le dijo, Lea, tú vas a hacer lo que yo te digo, así que prepárate. Y ella respondió, vamos a decir en términos cristianos, amén papá. Así que ella iba a ser entregada a un hombre que no le era correspondida. Eso a su padre no le importó. Jacob estaba en su deleite porque él prácticamente ignoraba con quién estaba allí en la luna de miel. Y si Lea hubiera hablado esa noche, Jacob lo hubiera descubierto por el hablar. Pero ella no habló nada, estaba obedeciendo a su padre. Dice Génesis capítulo 29, versículo 26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Es decir, aquí no se hace como tú piensas, no se hace así en nuestro lugar. Lo que le está diciendo aquí es, yo soy la ley, así que aquí se hace lo que yo digo y punto. Génesis capítulo 29 versículo 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Ahora, aquí hay que leerlo despacio para entender mejor. Lo que está diciendo es, pasa esta semana con Lea, haz tu papel de esposo y se te dará después a Raquel. Seguro porque veía que Jacob estaba disgustadísimo y no quería estar con Lea. Veamos Génesis capítulo 29 versículo 28. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Así que Jacob hizo su papel de esposo en esa semana con Lea y le dio después a Raquel por mujer. En otras palabras, le dio a Raquel un anticipo por los 7 años que iba a trabajar. Incluso dice el siguiente versículo, Génesis 29, versículo 29. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bila, por criada. Le dio a su otra sierva Bila por criada para que le ayudara. Dice Génesis capítulo 29, versículo 30. Y se llevó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años.
Después que le da a Raquel, Jacob trabajó los otros 7 años, así que meditemos en esto. Lea y Raquel crecieron juntas y cuando fueron adolescentes se dieron cuenta ambas de cómo eran. Lea se daba cuenta que no era como su hermana. Lea no era ingenua. Ella sabía bien que su hermana Raquel era más hermosa que ella. Pero Lea no era una mujer escandalosa ni resentida, era una mujer de Dios, por la forma como las escrituras registran su historia. Una mujer servicial, era sumisa. Ahora, Jacob no era mal parecido. Probablemente cuando vio a Jacob al menos se entusiasmó porque en esos tiempos había muchísimas posibilidades que la hermana mayor se casara primero. Pero Lea era una mujer solamente que observaba, no hablaba mucho, y seguro que ella supo que Jacob se había fijado en su hermano menor y que había hecho un trato con su padre de trabajar 7 años por su hermana Raquel, y no por ella, aunque fue dada por mujer pero no amada, y comprometerse otros 7 años por Raquel. Imagínense, 7 años se cruzaban de aquí para allá haciendo sus trabajos, tal vez conversando como hermanas. La escritura no da muchos detalles. Yo le estaba hablando ya a Jacob porque nada sucede por casualidad. Por eso hay que ir siempre a la palabra de Dios. La mayoría de creyentes está sufriendo consecuencias que a veces son irreversibles porque ya sean cosas menores o mayores. La mayoría lo hace sin consultar a Dios. Son pocos los que tienen temor de Dios y que son prudentes. Dicho esta larga introducción, empezamos en el mensaje de hoy en el versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Fíjese, Dios ve y oye cuando alguien de sus hijos son menospreciados, repudiados. Por eso debemos tener temor que en nuestro corazón se despierte un repudio, un rechazo, un menosprecio hacia alguien. Dios sabe por qué no hizo a Lea con la hermosura que sí la hizo a Raquel. Porque Dios es el que hace los hijos en la matriz de la mamá. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Este pasaje nos hace ver y entender que Dios es el que da el visto bueno, el que permite cuando se trata de tener hijos. Dios le dio hijos a Lea. ¿Por qué le dio? Porque vio que era menospreciada. Versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo llamado su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Lea no perdía la esperanza de ser amada por su esposo. Ahora, imagínense, Jacob se acostaba con las dos, pero muchísimo más con Raquel. De hecho, con el nacimiento de Rubén, ella confiaba que Jacob ahora sí la amará, porque en esos tiempos el tener hijos era una gran bendición para la mujer. De hecho, es uno de los propósitos principales por la cual Dios le dio ayuda idónea a Adán. Pero Jacob amaba más y tenía más intimidad con Raquel, tanto que hay una parte en esta historia que este mismo hijo Rubén halló mandrágoras en el campo y que las quería Raquel. Estas mandrágoras vienen del hebreo dudaín, que significan plantas del amor. Son plantas aromáticas que simbolizan la fertilidad y el deseo amoroso. Dice Génesis capítulo 30, versículos del 14 al 16. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Ahora, imagínense a Raquel cuando se entera de que su hermana había concebido hijo de Jacob. Seguramente se le despertó un resentimiento a su hermana, porque ella no era de fierro. Por otro lado, vemos que Lea dijo, ahora mi esposo me amará, pero Jacob igual no se le despertaba ese sentimiento de amor, aun cuando su primer hijo fue varón. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Concibe otra vez Lea y le da otro hijo a Jacob llamado Simeón. Dice, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Vea, las escrituras no dice que solamente Jehová vio, sino que oyó también. Es decir, que el menosprecio seguía. El menosprecio que recibía Lea era casi todos los días. Le decían y hablaban mal de ella, hasta de su mismo marido. Imagínese, Jacob llevaba del campo y veía a Lea ahí. Ella hacía el esfuerzo por tratarlo bien, hacía un sacrificio porque nada le faltara.
con el único objetivo de que Jacob la amara. La misma Lea dice que Jehová oyó que era menospreciada, y me ha dado también este hijo varón Simeón, cuyo significado es Dios ha escuchado, aunque Jacob seguía sin corresponderla. Versículo 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Lo que buscaba Lea era calor de esposo, cariño de esposo, buen trato de su esposo, y el corazón de Jacob no se ablandaba. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví, cuyo significado es el que une a los suyos. Es decir, buscaba amor, unirse a su esposo, buscaba todo eso que una mujer anhela de su marido. Ella dijo, ahora le he dado 3 hijos, pero Jacob ni se percataba. Versículo 35 de nuestro texto principal. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ella estaba concibiendo por el poder de Dios. Con este iba a ser el 4º hijo. Ella dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por tanto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Entre tanto Raquel no podía concebir, la pobre. Imagine su semblante y seguro le hacía la vida imposible a Lea. Porque la misma Lea dice, Jehová vio y oyó que era repudiada, rechazada, menospreciada. Eso venía de Raquel y de su propio marido. No solamente vio Dios, sino también oyó. Es decir, no solamente demostraban su repudio, su rechazo a Lea con actitudes, sino con palabras. Eso es fuerte. La pobre Lea dijo, mejor voy a alabar a Dios, me ha dado 4 hijos. Lea estaba buscando la aprobación, el amor de una manera horizontal, en base a esfuerzo, méritos, porque eso trataba de hacer con Jacob, y no solamente con Jacob, sino también con lo que estaban alrededor, tratando de ofrecer lo que estaba a su alcance según sus posibilidades. Pero se dio cuenta que mejor era hacerlo en forma vertical, para recibir el gozo verdadero del que lo puede dar. Después, afortunadamente para ella, más tarde Raquel también llega a tener el primer hijo, a José. Imagínense a Jacob emocionadísimo, ahora tiene un hijo de su amada Raquel. Después viene el segundo, y con el nacimiento del segundo hijo Raquel muere. Veamos Génesis capítulo 35, versículos del 16 al 19. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Luego, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el campo de Éfrata, la cual es Belén. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata. Ese lugar era solitario, casi desierto, y ahí Jacob entierra a Raquel. Pero aquí hay algo importante que aprender, de tener cuidado con lo que uno dice, porque Raquel dijo esto increpándole a Jacob. Veamos Génesis capítulo 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y eso es lo que pasó. Pasaron después varios años, Jacob llega a Egipto, ya anciano, se establece ahí hasta que llega el día de partir. Pero antes de eso, él bendice a sus hijos a través de profecía. Veamos lo que dice de Judá, hijo de Lea y Jacob, en Génesis capítulo 49, versículos del 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Quiere decir que de Judá iban a venir reyes. Lea nunca imaginó, tal vez ni lo soñó, que Dios iba a usar su vientre, su matriz, para que vinieran 2 hombres extraordinarios, Leví y Judá, porque de Leví viene el sacerdocio y de Judá un ramillete de reyes. Y el Mesías, uno nunca sabe de la matriz de alguna joven lo que puede venir, porque Dios es un Dios de propósitos. Dios hizo a Lea así, con esas características físicas, y ese propósito lo iba a llevar a cabo Dios, uniéndolo a Jacob.
Lo mismo para cada uno de nosotros cuando sensibilizamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Porque el Señor no ha cambiado, sigue siendo Dios de propósito. Finalmente vamos a ver que Lea se había ganado el corazón de Jacob por este detalle importante. Vamos a Génesis capítulo 49, versículos del 28 al 31. Todos estos fueron los 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepulturas. Ahí sepultaron a Abraham y a su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. Dice el versículo 31, escuche, Jacob le está diciendo a su gente, a su familia, a sus hijos: ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, es decir, mi abuela, ahí sepultaron a Isaac mi padre y a Rebeca mi madre, ahí también sepulté yo a Lea. ¿Dónde estaba Raquel, la que se había enamorado? La pobre Raquel murió dando a luz su segundo hijo, murió y fue enterrada, dice, en el camino, en ese lugar desértico, solitario. Porque Abraham compró con un propósito, que ese lugar fuera la sepultura de sus descendientes, y ser sepultado ahí era un privilegio extraordinario, que lamentablemente Raquel no lo tuvo, porque Raquel era hermosa, pero también hablaba mucho, hablaba descomedidamente, se expresaba mal de su hermana, la ninguneaba porque era hermosa, pero espiritualmente no era nada hermosa, internamente no era nada de hermosa. De hecho, se llevó todos los ídolos de su padre cuando huyó Jacob de su tío Labán. Dice Génesis capítulo 31, versículos del 34 al 35. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ello, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Es decir, Raquel era idólatra y mentirosa. Complicó a Jacob porque no sabía que ella la había hurtado, y eso Dios no pasa por alto. En cambio, cuando Lea muere, Jacob le tenía en la mente, como vimos. Dijo: yo quiero ser enterrado donde enterré a Lea. No solamente habla de sepultura física, sino de descanso, de reposo. Quiero reposar, descansar al lado de esa mujer que me soportó, me amó. Quiero ser sepultado al lado de esa mujer que se entregó a mí desinteresadamente, me valoró. No me exigió nada, no me demandó nada, ni me amenazó en dejarme. Ahí quiero ser sepultado, al lado de ella. Nos imaginamos a Jacob trasladándose con el tiempo, viendo la mirada de Lea, esa mirada delicada, esa mirada que se volvía más delicada con la vejez, más tierna con la vejez. No despreció a ese hombre que tal vez nunca le brindó amor, y si le brindó fue muy escaso, pero ahí estuvo ella, soportando todo ese menosprecio, porque ella sí amó a Jacob, porque cuidó de sus hijos, y llegó a ser lo que ellos fueron. Aunque nunca fue correspondida, honró, obedeció a su padre duro, que fue Labán, y Dios sabe cómo recompensar. La recompensó teniendo esa clase de hijos. De su matriz venía el Mesías, nuestro Salvador. Así que si eres de las muchas esposas que hacen un esfuerzo tal vez sobrehumano, tratando de hacer todo con el fin de agradar a su marido, y no son correspondidas, las lágrimas que derramas no son en vano. De que viene la recompensa, viene. Amén.